Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Asal Suba vuelve a estar en el centro de la atención tras una confesión que dejó a todos con el corazón encogido. Ese sueño de tener un bebé todavía me duele. El pasado ha regresado con fuerza y parece que la actriz está lista para hablar. La actriz turca Asal Suba, conocida por su carisma en pantalla y su elegancia natural, sorprendió a todos al revelar detalles muy íntimos de una etapa de su vida que hasta ahora había mantenido en silencio. En una reciente entrevista con una revista de estilo de vida, Asal abrió su corazón y habló por primera vez sobre una experiencia que la marcó profundamente. A veces creemos que esconder el dolor lo hace desaparecer, pero la verdad es que simplemente se transforma. El sueño de ser madre, ese sueño que tuve, aún me duele cada vez que lo recuerdo, confesó con la voz entrecortada. Estas palabras no solo han causado revuelo entre sus fans, sino también han generado reacciones entre otras celebridades que conocieron esa etapa de su vida. Se habla de que durante su relación con el también actor Sako Kaolu, la pareja habría considerado formar una familia. Aunque ninguno de los dos confirmó planes concretos en aquel entonces, la confesión de Asal ahora lanza una nueva luz sobre lo que realmente ocurrió tras bambalinas. No era el momento adecuado, y aunque pensábamos que podíamos con todo, la vida nos mostró que no siempre es suficiente el amor, declaró Asal con sinceridad. Esta revelación ha conmovido a miles de mujeres que también han enfrentado sueños rotos y decisiones dolorosas en sus propias vidas. La actriz, lejos de buscar lástima, parecía querer ofrecer un mensaje de empatía y compasión. No me arrepiento de haber soñado. Lo que duele no es haber perdido algo, sino no haber tenido la oportunidad de intentarlo como quería, añadió. Con estas palabras, muchas seguidoras compartieron en redes sociales sus propias experiencias, agradeciendo a Asal por su valentía al hablar de un tema tan sensible. En Twitter, el hashtag #AsalSuba se convirtió en tendencia en cuestión de horas, con mensajes de apoyo y admiración. Varios colegas del medio también salieron a respaldarla. La actriz Andersel escribió en Instagram: hablar desde el alma es el mayor acto de fortaleza. Te abrazo, hermana. Por su parte, Demet Özdemir comentó: Asal siempre ha sido un ejemplo de elegancia. Su sinceridad nos recuerda que todos llevamos cicatrices que nos hacen humanos. Aunque la entrevista dejó a muchos con preguntas sobre la posibilidad de que Asal Suba vuelva a intentar formar una familia en el futuro, ella fue clara en su respuesta: hoy estoy enfocada en sanarme a mí misma. Si el destino tiene algo preparado para mí, lo recibiré con los brazos abiertos. Pero ya no fuerzo el camino. Estas declaraciones no solo reflejan una profunda madurez emocional, sino también una evolución personal que sus seguidores han notado en sus últimas apariciones públicas. Desde aquel difícil episodio, Asal ha encontrado refugio en su trabajo, el arte y su círculo más cercano de amistades. El escenario me ha salvado en más de una ocasión. Actuar me permite canalizar lo que siento, transformar el dolor en fuerza creativa, explicó durante una charla posterior con sus seguidores en un directo de Instagram. De hecho, los últimos papeles que ha interpretado parecen estar teñidos de una emocionalidad más cruda, más real. La crítica especializada ha notado esta transformación. Asal Suba ha entrado en una etapa de interpretación más madura, más valiente, escribió un periodista cultural del diario Hürriyet. Muchos coinciden en que el dolor, cuando se enfrenta con dignidad, puede convertirse en una poderosa herramienta artística. Y Asal, sin duda, lo está logrando. Sus fans han creado una comunidad de apoyo donde no solo celebran su carrera, sino que también comparten historias personales inspiradas en su ejemplo. Una usuaria escribió: Asal me ayudó a entender que no estoy sola. Que no hay vergüenza en llorar ni en hablar de lo que duele. Gracias por tu voz, por tu honestidad. Estas muestras de cariño han sido una fuente de fortaleza para la actriz, que no dudó en agradecer públicamente: ustedes me sostienen más de lo que imaginan. Si mis palabras ayudan aunque sea a una sola persona, entonces todo esto ha valido la pena. En medio de esta ola de emociones, surgieron también rumores sobre nuevos proyectos en el horizonte. Según algunas fuentes cercanas, Asal estaría considerando escribir un libro autobiográfico en el que profundizaría sobre los momentos más significativos de su vida, incluyendo este doloroso capítulo. Aunque aún no hay confirmación oficial, la idea ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores, que ven en ella no solo a una artista, sino a una mujer cuya historia merece ser contada.
Mientras tanto, la actriz continúa su recorrido personal con pequeños pasos que la acercan cada vez más a su bienestar emocional. He aprendido a cuidarme, a poner límites, a decir que no cuando algo no me hace bien. Antes pensaba que tenía que complacer a todos, pero ahora sé que mi paz es prioridad, confesó recientemente en una entrevista televisiva. La conversación que ha iniciado con su testimonio ha trascendido los titulares y se ha convertido en parte de un movimiento más amplio sobre salud mental, pérdida y resiliencia. Psicólogos y terapeutas han citado su caso como un ejemplo de cómo las figuras públicas pueden contribuir a la normalización de temas tabú, generando diálogos necesarios en una sociedad que muchas veces prefiere callar el sufrimiento. En un evento de beneficencia organizado por una fundación de apoyo a mujeres que han perdido embarazos, Azal fue invitada como portavoz. Visiblemente emocionada, habló frente a una audiencia con lágrimas en los ojos, pero con voz firme: no estamos rotas. Estamos reconstruyéndonos. Cada historia de pérdida también es una historia de amor. Y eso nunca se borra. Este evento fue cubierto por varios medios internacionales, ampliando el alcance de su mensaje. Incluso revistas como Vogue Latinoamérica y Elle España destacaron su intervención como un acto de sensibilidad y empoderamiento femenino. En redes sociales, la etiqueta almohadilla "no estamos rotas" se viralizó, acompañada de miles de historias de mujeres que decidieron romper el silencio. A nivel profesional, Azal también está viviendo una etapa interesante. Está por estrenar una serie dramática en la que interpretará a una mujer que enfrenta la pérdida de un hijo y debe reconstruir su vida desde cero. Aunque el papel es exigente y emocionalmente desafiante, la actriz asegura que está preparada. No interpreto el dolor, lo reconozco. Lo he mirado a los ojos y ahora puedo darle forma en el arte, dijo durante la presentación del proyecto a la prensa. Esta serie, titulada Después del invierno, promete ser uno de los proyectos más comentados del año, no solo por su temática, sino por la entrega emocional de sus protagonistas. El director de la serie comentó: Azal no actúa, siente. Y eso se nota en cada escena. Tiene una capacidad de conectar con la audiencia que no se aprende, se vive. El reconocimiento por su trabajo no se ha hecho esperar. Ha sido nominada a varios premios nacionales, y hay rumores de que la serie podría ser presentada en festivales internacionales. Sin embargo, Azal mantiene los pies en la tierra. No hago esto por premios, sino por sanación. Si llega el reconocimiento, bienvenido sea, pero mi verdadera recompensa es saber que no estoy sola, y que con lo que hago, otras personas tampoco lo están. En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, Azal compartió una imagen de un amanecer con un breve pero poderoso mensaje: sigo. A veces despacio, a veces con miedo. Pero sigo. Esa frase, tan sencilla y honesta, se ha convertido en una especie de lema para quienes la siguen. Azal Suba ha pasado de ser solo una actriz admirada por su belleza y talento, a convertirse en una voz que inspira, que acompaña, que abraza desde la distancia. En su vulnerabilidad ha encontrado fuerza, y en su historia, una razón para seguir adelante. ¿Y tú, qué opinas sobre esta valiente confesión de Azal Suba? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigas. Nos vemos en el próximo video.